Hola, sóc el Pau Navarro Cano, regidor de Solidaritat i Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Rubí. Primer de tot voldria agrair la feina que per les persones refugiades fan des de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, així com d'altres entitats, especialment les de Rubí, i també els serveis tècnics de l'Ajuntament de Rubí. Entre totes, treballem per garantir drets bàsics i drets universals. El 20 de juny és un dia de visualització i d'altaveu per denunciar les situacions que pateixen les persones refugiades. Però sabem que és una lluita que es fa durant tot l'any, que lluitem per garantir drets humans arreu, treballem per un món just i equitatiu. Cap persona és il·legal i cap persona hauria de marxar de casa per por a perdre la vida. Tot i així, avui necessitem vies segures per a les persones que busquen refugi i hem de garantir el dret de refugi i el dret d'asil. Rubí és, com moltes, una ciutat que hi treballa per això i és una ciutat d'acollida i acollidora. Ahir, avui i demà. Gràcies. Hola. Primer de tot, gràcies als participants d'aquest webinar Conversa. Avui comptarem amb Salva La Cruz, coordinador de l'Àrea de Canvi Estructural en el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Chiapas, a Mèxic, i amb l'Alejandro, que ens donarà el seu testimoni. Alejandro va néixer a El Salvador i el 2014 va creuar Mèxic per arribar als Estats Units, des d'on el van tornar a deportar. Més tard, va arribar a Espanya i va sol·licitar asil, on li van concedir l'estatut. Serà molt interessant poder conèixer la seva experiència. Entre els dos ens faran una radiografia de la que és la principal ruta d'accés als Estats Units per gran part de les persones centreamericanes que fugen dels seus països d'origen. Així doncs, parlaran de Mèxic com a principal país receptor de persones refugiades i migrades i de les condicions que afronten totes les persones que transiten per aquest país i hi volen sol·licitar asil. Recordar que aquest webinar és possible gràcies a la feina d'un equip molt més gran i també al suport d'una aliança de municipis que col·laboren amb la lluita per la defensa del dret d'asil i els drets humans en general. Així doncs, us deixem desitjant que disfruteu molt d'aquesta conversa. Moltes gràcies. ¿Y cómo fue tu historia? ¿Por qué saliste de El Salvador? Bueno, yo salí de El Salvador, digamos, por la violencia de las pandillas, como todo el mundo lo sabe, digamos, Centroamérica, digamos más que todo el Triángulo Norte, tiene ese problema, ¿no? De las pandillas, digamos que son grupos organizados, los cuales matan y hacen de todo, ¿no? De donde las políticas de los gobiernos no han servido para nada. Hoy en día sí ha sabido, digamos, que ellos mismos estaban, digamos, controlando eso, así es que y las personas que trabajábamos y que, bueno, queríamos tener una vida allá, somos las que pagamos, digamos, todo, y ya, a mí me amenazaron de muerte y tuve que salir. Como sabes, Alejandro, en el sur de México, pues las organizaciones que trabajamos con la cuestión de defensa del derecho de asilo, con las personas migrantes y refugiadas, pues la verdad encontramos historias muy similares a la tuya casi cada día, ¿no? Porque pues el año que tú cruzaste hacia México, hacia el norte, fue el año que yo llegué a trabajar aquí a Chiapas. ¿Sí? Y recuerdo que en aquellos años, en el 14, 15, pues sin duda las compañeras y compañeros que más recibíamos eran sin duda compatriotas tuyos, personas que llegaban de El Salvador. Quizá en años posteriores, a partir del 17, 18 hasta hoy, estamos recibiendo proporcionalmente más personas de Honduras. Pero sí, obviamente siguen llegando muchas personas de El Salvador por las razones que tú cuentas, ¿no? Por el control de la Mara y el crimen organizado en prácticamente ya todo el territorio del país. Yo cuando iba rumbo, digamos, para el norte, en la heroica Cárdenas me detuvieron, ¿eh? Estuve detenido allí 3 días y luego me mandaron a Tapachula, en el centro de detención, creo que lo conoces, ¿no? Centro de detención de Tapachula. Entramos 2 veces por semana a ese lugar Vale. a defender a Pues, las personas pues, detenidas. yo estuve allí y creo que fue el 4.º día de estar ahí que llegó alguien de ACNUR, no lo sé, no sé de qué asociación era, y nos habló del asilo, y nos explicó del asilo. Entonces yo estaba dispuesto a pedirlo, pero
el siguiente día, en la mañana, nos subieron a un autobús y nos mandaron para El Salvador. O sea que no hubo tiempo digamos, para hacer el trámite. Pero en realidad dentro de los centros de detención es otro mundo. Es un mundo que nadie casi lo conoce. Sí, la autoridad aquí, pues tú tuviste la mala suerte de conocer al Instituto Nacional de Migración mexicano, particularmente en el interior de los centros de detención y particularmente en el de Tapachula, que es el lugar donde concentran a todas las personas, como te ocurrió a ti, para deportar vía terrestre a Guatemala, El Salvador, Honduras, incluso hasta Nicaragua, van por vía terrestre. Pues hay un absoluto irrespeto al acceso al derecho de asilo. Y tú comunicaste formalmente que manifestabas tu voluntad de solicitar el reconocimiento del Estatuto de Refugiado en México, pero como que les da igual, incluso nombrabas que tuviste contacto con oficiales del ACNUR, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Nosotros hemos llegado a entregar documentos firmados por personas unidas a la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, que es lo que en el Estado español llaman la OAR, ¿no? La Oficina de Asilo y Refugio, con la firma de la persona detenida ya manifestando su voluntad de solicitar asilo en México. Y como a ti te ocurrió, a la mañana siguiente se los han llevado con toda la impunidad, ¿no? Y claro, ya la víctima, la persona que se le ha violado por completo el principio de no devolución, pues ya no está, ¿no? Ya está en el camino de su país y ya no podemos hacer nada. Pues ha ido más, de hecho. En el año 2014 y 2015, pues tú ya fuiste víctima de la militarización del estado de Chiapas. En aquel momento, presionado el gobierno de entonces, mexicano, por el gobierno de Obama, desplegaron lo que llaman el Programa Integral de la Frontera Sur. Para que se entienda, en el Estado español es el Frontex de los Estados Unidos. Es el sistema de externalización de su frontera que nos llegó aquí por aquel año. Empezamos a acostumbrarnos a ver funcionarios norteamericanos asesorando a los funcionarios mexicanos, ¿no? para intensificar el control migratorio, el control de fronteras, y se militarizó ya la región, ¿no? Tú te encontraste probablemente en el Instituto Nacional de Migración, pero quizá te encontraste también a la Marina o al Ejército o a la Policía Federal o a la Policía Estatal. Y ahora estamos peor. Pues evidentemente la época de Obama en Estados Unidos y Peña Nieto aquí en México fue sucedida por la de Donald Trump y la de López Obrador acá. Y la colaboración se ha intensificado y el esquema de externalización de fronteras pues se ha reforzado y ha llegado más al sur. Ya Guatemala, El Salvador, Honduras y hasta Panamá ya están colaborando en este Están colaborando, en este esquema, así es. En el segundo intento, después que fui deportado, digamos, de México, logré llegar, digamos, a los Estados Unidos, claro, pasando por muchos problemas, digamos, en México. Los guías nos iban informando cómo poder pasar también esas trabas, digamos, que hay, como la policía judicial, la policía federal, el ejército, migración, de alguna otra forma la corrupción, digamos, que hay entre ellos también, porque también hay corrupción ahí. A nosotros nos daban, y en la segunda vez nos daban dinero, nos decían, si es judicial, denle 100 pesos, si es federal, ofrezcanle 200 pesos, hasta 500, no paguen más. Si son soldados, ellos no los pueden detener, pero sí te pueden revisar. A mí en camino, digamos, ya digamos que iba directo para Reynosa, nos bajaron del autobús los soldados a medianoche y me pidieron dinero. A mí me pidieron dinero porque yo fui el que tuve la suerte que me bajaron, digamos, del grupo. Y yo les decía que no llevaba porque ya iba aconsejado de que no les tenía que dar y tampoco me podían detener. Pero me revisaron todo, me quitaron los zapatos, allí me encontraron el dinero que llevaba y se lo quedaron. Pero de alguna otra forma, digamos, uno como va preocupado, va con miedo, va frustrado, y el miedo que te meten los guías, el miedo que te mete la gente que te dice, haz esto no lo vayas a hacer, para mí que se lo quedaran. Y para mí, digamos, fue una solución porque me decían que no me iban a dejar a subir al autobús en medio de una montaña, ¿eh? Así es que créeme que es complicado, digamos, ese camino, pero logré llegar, digamos, a Reynosa esa vez.
Sí, además, bueno, en Reynosa, para quien no conozca, tú sabes bien, pues ya es la pura frontera norte, ¿no? Con el estado de Texas. Pues acá en el sureste mexicano el gran riesgo, sobre todo, el principal es pues lo que te ocurrió, el enfrentarte al muro militar y policial que han formado en todo el territorio, desde la línea con Guatemala hasta el istmo de Tehuantepec, ¿no? Ya en los estados de Oaxaca y Veracruz, ¿no? Todo está lleno de control migratorio. Y ese es un gran riesgo y bueno, pues ahí ya aparece también el tema de la corrupción y todo esto. A medida que te internas hacia el norte, va intensificándose el riesgo de no ya toparte con la autoridad, que también, sino con el crimen organizado, que en ocasiones es lo mismo, pues están en connivencia en muchas ocasiones. En los cárteles que hacen negocio con muchas cosas, con el tráfico de drogas, de armas, pero que también hacen negocio con la población desplazada, forzada, Yo que tiene que tengo, viajar clandestinamente y se arriesga a un asalto, a un secuestro y hasta la muerte. yo te voy a contar una anécdota acerca del crimen organizado de allí, digamos, de Reynosa. Para llegar a Reynosa, durante el camino te dan una clave que es la palabra que vas a decir para que la persona que te va a recoger, digamos, en la estación de autobuses en Reynosa, claro, ese es crimen organizado. Y si tú no dices las claves correctas, te secuestran porque tienes que pagar $500, que es, vale la pasada del río, no sé cuántos miles de dólares por llegar a, no creo que no son miles, son creo que otros 500 para llegar a Reynosa, que eso se los cobran los carteles. A nosotros en el autobús, cuando íbamos en camino de Ciudad de México digamos, a Reynosa, nos cambiaron la clave como en 5 o 6 veces. Así es que el grupo, cuando llegamos, digamos, a Reynosa, dijimos claves diferentes y nos apartamos. O sea, y yo me fui con una persona que no era la correcta, la cual me tuvo secuestrado 5 días y mi familia tuvo que pagar, digamos, $1,500 para que me soltaran. Cuando me soltó, con la condición de él decía que si le daban ese dinero, él nos soltaba y a la vez nos ponía un guía para que nos llevara a los Estados Unidos, a donde nosotros queríamos llegar. Y en el camino, cuando íbamos a llegar a una calle, escuchamos ruidos de coches, o sea, los escuchábamos, dijo la persona que los llevaba, si hay muchos coches, pasaremos por debajo de la calle, pero si hay muy pocos, pasaremos por encima y lo haremos corriendo. Cuando ya estábamos a punto de llegar, escuchamos carros que abrieron sus puertas y nos pusieron luces, digamos, a la cara. Era migración que nos estaba esperando ya de los Estados Unidos. Y dije, bueno, que pase lo que tenga que pasar. Y llegaron y iban detrás, era migración que iba detrás de mí con perros. O sea, iban siguiendo mis pasos y allí me detuvieron, me metieron a la cárcel. Es donde solicité asilo, el cual, digamos, me lo negaron. Y mientras tanto estuve detenido, digamos, aproximadamente 5 o 6 meses en las cárceles de los Estados Unidos, porque no se le pueden decir centros de detención, porque son cárceles, y donde te andan amarrado de los pies, de las manos, y una cadena, digamos, en la cintura que te une otra, digamos, otra cadena que te une las manos a la cintura, o sea que son cuatro cadenas en las que estás amarrado, como que si eres un delincuente. Y dije, bueno, que pase lo que tenga que pasar. Y llegaron y iban detrás, era migración que iba detrás de mí con perros, o sea, iban siguiendo mis pasos y allí me detuvieron, me metieron a la cárcel. Es donde solicité asilo, el cual, digamos, me lo negaron. Y mientras tanto estuve detenido, digamos, aproximadamente 5 o 6 meses eh, en las cárceles de los Estados Unidos, porque no se le pueden decir centros de detención, porque son cárceles, y donde te andan amarrado de los pies, de las manos, y una cadena, digamos, en la cintura que te une otra, digamos, otra cadena que te une las manos a la cintura, o sea que son cuatro cadenas en las que estás amarrado, como que si eres un delincuente, donde no puedes hablar, donde no puedes preguntar, no puedes hacer absolutamente nada, porque lo primero que te dicen, aprende a hablar inglés, que no sé qué, que no sé cuánto, y te insultan, te ofenden, te discriminan y todo eso. Y al final, bueno, me negaron todo y me deportaron a El Salvador, digamos, en un avión, amarrado de la misma forma, y te vienen a soltar, digamos, hasta que el avión, digamos, entra en el espacio aéreo de El Salvador, donde no te pueden
ya amarrar, digamos, porque como no has cometido ningún delito ahí, y bueno, me tiraron a El Salvador y de allí, digamos, busqué la forma, digamos, para venir aquí a España. México, como país receptor de personas necesitadas de protección internacional, de solicitantes de asilo, tiene una historia larga con momentos históricos puntuales bien interesantes. Pues cabe recordar el momento en el que el gobierno de Lázaro Cárdenas aquí en México en el año 39-40 comienza a recibir a decenas de miles de personas llegadas del Estado español huyendo de la guerra civil y después de la represión de la posguerra como refugiadas republicanas, ¿no? Es un hecho que obviamente en España recordamos muy bien y tenemos toda la memoria, pero que en México es también un momento histórico bien conocido, ¿no? por el conjunto de la población. Es un antecedente clarísimo en un año que recordemos, años 39-40, años 40, que incluso es previo al derecho internacional que conocemos hoy en día, ¿no? a la Convención de Ginebra para Refugiados y todo el desarrollo posterior del derecho de asilo, ¿no? Es un momento en el que todavía apenas había regulación al respecto y México como país y como Estado pues respondió, ¿no? Mal que bien, a aquella crisis de refugiados y exiliados que vivimos en España. Luego de la historia más reciente, pues también es bien conocido desde aquí, desde donde les hablo, el estado de Chiapas, Tabasco, Campeche, en la frontera sur de México, la guerra civil guatemalteca y también la salvadoreña, ¿no? Que también pues, emitió cientos de miles de personas exiliadas, refugiadas. Muchas de ellas se cruzaron a México y de ellas una inmensa mayoría quedaron ubicadas, asentadas en campamentos de refugiados acá en Chiapas, menos en Tabasco, pero también en Campeche. Es un hecho conocidísimo, muy cerca de desde donde los hablo. Aquí hay una comunidad que se llama Tzimol, preciosa, casi ya en la frontera con Guatemala, en una zona de montañas y lagos, que todavía la comunidad, las personas de allí recuerdan cómo les llegó de un día para otro casi un flujo de personas guatemaltecas indígenas del otro lado de la frontera, huyendo de la política de tierra quemada que aplicaba el ejército y el gobierno guatemalteco en aquel momento. Cómo se sentaron allí, sin más medios y sin más política pública, la propia comunidad de Tzimol tuvo que responder a ese hecho y tuvo que acoger a las familias guatemaltecas y pues repartirse la cosecha y las casas, ¿no? Para poder vivir. Y también son momentos que se recuerdan con mucho cariño. Y este momento de hoy en día, que está muy protagonizado por historias como la de Alejandro, que vienen de El Salvador y de Honduras, pero que también hemos visto cómo crecía de nuevo la llegada de desplazamiento forzado guatemalteco, por despojo del territorio, por violencia machista, diversas razones un poco distintas a la cuestión de la Mara y el crimen organizado de Honduras y El Salvador. Y también en los últimos año y medio aproximadamente, pues compas nicaragüenses llegados de la represión política que se ha desatado, ¿no? Con el gobierno de Ortega. Eso en lo que respecta a Centroamérica, que es lo que más manejamos en la frontera sur de México. El centro Fray Matías, el año pasado atendimos a 18.000 personas, casi todas en nuestro centro y aproximadamente 1.500 de ellas en centros de detención migratoria. Diría que el 80% eran compañeras y compañeros llegados de Centroamérica. Hoy en día muchísimas familias enteras. Alejandro se vino él solo, tuvo que dejar a su familia en su país de origen, por lo que le he entendido, pero cada vez es más frecuente que no llegue el joven solo, el hombre solo, la mujer sola, sino que ya decida la familia completa que ya no pueden soportar más violencia, que están al límite, que a lo mejor ya les han asesinado a un miembro de la familia y se viene la familia entera, a veces 3 generaciones, ¿no? El abuelo o la abuela, la mamá o la mamá y el papá y los niños suelen ser familias además bastante extensas, ¿no? Debo recordar, sobre todo por lo que nos ha ido ocurriendo desde mediados del año pasado, desde marzo, abril del año pasado,
que cada vez estamos atendiendo a más personas que llegan de otras regiones del planeta, ¿no? No solo Centroamérica, el Caribe. Fue y sigue siendo un caso bien particular, primero con Cuba, pero sobre todo con la población haitiana. Hay miles de personas de origen haitiano ahora mismo solo en la ciudad de Tapachula, pero también en otros lugares de la frontera sur. Y también a mediados del año pasado pudimos trabajar muchísimo con personas llegadas de África Occidental, sobre todo de Camerún y la República Democrática del Congo, pero sumábamos también un montón de países, de Mauritania, Angola, Nigeria, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Ghana, Senegal. Hubo un momento muy complicado también con población africana que se enfrenta al racismo, a la xenofobia y a la violencia que se pueden enfrentar los compañeros y compañeras centroamericanas, pero también a una distancia cultural, lingüística, etcétera, muy fuerte, ¿no? Si un hombre salvadoreño como Alejandro enfrentó infinidad de dificultades, es superviviente de una cantidad de violencias tremendas acá en México, pues imaginemos lo que es ser una mujer musulmana que no habla español, de raza negra, ¿no? Volviendo al sistema de asilo en México, pues tiene un marco legal muy, muy sólido, como ocurre en materia de derechos humanos en la República Mexicana en muchos ámbitos. La teoría, el marco jurídico y legal es muy sólido y uno se lee las leyes y obviamente todos los tratados habidos y por haber están firmados, ¿no? Convención de Ginebra, Protocolo de Nueva York y todo el marco latinoamericano, Carta de Cartagena, Declaración de Brasilia, todo lo que uno puede soñar en materia de derecho internacional por el derecho de asilo está firmado. Con la teoría en la mano, maravilloso, ¿verdad? Sí, Pero en derechos humanos en México, entre la teoría y la realidad hay una distancia abismal siempre. Y al final lo que tenemos es, primero, una institucionalidad muy débil. La OAR mexicana, esta Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, no confundir con Comisión Española de Ayuda al Refugiado, pues es una institución muy débil, con muy pocos medios para enfrentar la crisis de desplazamiento forzado que tenemos en todo México, pero particularmente en la frontera sur, y muy poco profesional, ¿no? Pues, muy poco capacitada para tratar con la sensibilidad que requiere una persona que llega en condiciones de trauma, en una precariedad socioeconómica terrible, y simplemente ya en manejar el respeto al procedimiento, ¿no? Unas mínimas garantías jurídicas. Todo esto se complica mucho más en contexto de detención, como bien ha ejemplificado Alejandro. En México, tener personas solicitantes de asilo en detención migratoria es el pan nuestro de cada día. Es una violación del derecho tremenda, pero nosotras trabajamos cada día con personas necesitadas de protección internacional de facto y solicitantes de asilo ya de derecho, ¿no? Que ya tienen el estatus de solicitante, pero ahí siguen detenidas, ¿no? En el centro de detención de Tapachula, que Alejandro sufrió y al que acaba de nombrar, y en otros 50 y tantos centros que hay en todo el país. La mayoría de ellos aquí en el sureste, estado de Chiapas y Tabasco. Es una maquinaria brutal que trabaja con toda impunidad, que también detiene a niños y niñas. En México es totalmente ilegal tener en un centro de detención migratoria a un niño y una niña, no digamos si está no acompañada de sus papás o mamás, pero detienen el año pasado a más de 40.000 personas, a más de 40.000 niñas y niños. Entonces, pues nuestro trabajo cotidiano es trabajar con solicitantes de asilo y con niños y niñas necesitadas de protección internacional en contexto de detención, con todo lo que se supone, ¿no? Alejandro no se le respetó ni un mínimo, se le violó el principio de no devolución al día siguiente y fue regresado a El Salvador. Eso es complejísimo, se tuvo que volver a enfrentar a la violencia de la que huyó otra vez en su país. Pero podría haberle ocurrido lo contrario, podría haber sido detenido como solicitante de asilo en la llamada estación migratoria siglo XXI de Tapachula,
durante 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses como norma, como media, como caso que trabajamos cotidianamente en el Centro Fray Matías, y hemos llegado a acompañar víctimas de detención, solicitantes de asilo que han pasado más de un año en ese lugar en el que tú estuviste. Esperando resolución, ¿no? Esperando, como mínimo, la anulación de el procedimiento de deportación. De devolución. Y generalmente sí, esperando una resolución y un reconocimiento de su estatus de refugiado o refugiada, que a esas alturas, claro, al cabo de 5, 6, 7, 8 meses y hasta un año, pues ya estamos en la vía judicial, obviamente, ¿no? Pues ya ahí ya la Comar, por la vía administrativa, ya ha denegado la protección, ya hemos pedido un reexamen, ya se ha vuelto a denegar, ya hemos ido al tribunal, el sistema judicial aquí es lentísimo, y ya se han tardado todo lo que se han podido tardar en resolver el caso, manteniendo, insisto, a la persona en detención, ¿no? En todo caso, pues la tasa de concesión de estatutos de protección, de estatutos de refugiado o protección complementaria, es bastante baja para la población centroamericana, alrededor del 40%, y sube un poco más cuando hablamos, por ejemplo, de perfil pues Venezuela, por ejemplo, o Cuba, ¿no? Ahí reconocen más estatutos de refugiado, pero son casos que no solemos trabajar en frontera sur porque a lo mejor llegan ya por vía aérea a la Ciudad de México o a Cancún y ya trabajan otras organizaciones compañeras allá en Ciudad de México. Sí, ya me imagino, digamos, solicitar, digamos, el asilo y estar detenido en el centro, digamos, de detención de allí de Tapachula, donde cada noche yo recuerdo que era un infierno, porque ahí no hay literas, ¿eh? Bueno, mientras yo estuve allí no había literas. Para dormir había que correr, o sea, ir a agarrar un colchón, porque si no te tenías que dormir en el piso. Y los primeros días a los que estamos recién llegados, me imagino, no sé si habrá cambiado ya, que te toca que dormir en el suelo, o sea, en el piso, en el ladrillo, ¿por qué? Porque como no sabes cómo es el sistema y ya está, o sea, es muy complicado, ¿eh? Pues me atrevo a decir que desde que tú sufriste aquello, la situación ha ido a peor, particularmente en el centro de detención de Tapachula. Lo que ocurre es que en el momento en el que la militarización se ha incrementado y las cifras de detención han subido exponencialmente, los centros de detención, y muy particularmente el de Tapachula, se hacina, está con sobrepoblación en muchísimos momentos del año. El centro es enorme, tiene capacidad para unas 900 personas oficialmente. A esa capacidad ya es un infierno, ya es insoportable. Pero es que ese centro en determinados momentos del año pasado llegó a estar a más de 2.500 personas, incluyendo entre un 20 y un 40% de niños y niñas, que son las primeras que sufren ese caos. Es imposible, con un clima que tú bien recordarás, ¿no? Ya clima subtropical, estamos a 30, 35, 40 grados de temperatura, tormentas permanentes, 90% de humedad. Con ese clima, mantener un centro de privación de libertad en condiciones de higiene y salubridad es poco menos que imposible, por medios que pusieran, y encima no ponen medios. No hay atención médica, y entonces las personas se enferman. Los primeros, los niños y las niñas, no digamos los bebés, ¿no? Se enferman del estómago, tienen enfermedades epidérmicas. La salud mental, claro, se deteriora en este contexto, ¿no? A medida que se prolonga el plazo de detención y ves, por ejemplo, una madre que ve cómo sus hijos se enferman en momentos de ese tipo, pues la salud mental se deteriora y, claro, yo digo por supuesto, no debería darse por supuesto, pero obviamente no se atiende los problemas de salud mental. Y pues casos de maltrato físico, psicológico, humillaciones, hostigamientos, insultos, uso de la fuerza, aislamiento. Y una cuestión muy invisible, que es todo lo que tiene que ver con las garantías jurídicas, ¿no? Pues Alejandro no pudo hacer valer su derecho a acceder al procedimiento de asilo, y así podría contar una gran cantidad de fallas en el debido proceso, ¿no? En el respeto al procedimiento. Cómo se ha complicado todo con la pandemia, ¿no? Que se vive en cualquier lugar del mundo, que aquí está llegando en términos temporales con un cierto retraso respecto a Europa, pues lo que
se ha ido viviendo en España en los meses de marzo, abril, diría que estamos empezando a vivirlo ahora, desde finales de mayo hacia ahora, junio. Cuando empezó la emergencia sanitaria, ya en lo concreto en México, pues sabíamos que en los centros de detención mexicanos habían entre 6 y 7 mil personas que no podían ser deportadas como le ocurrió a Alejandro, pues porque Guatemala no estaba aceptando ni a sus propios compatriotas ni en la circulación de personas salvadoreñas, hondureñas, etcétera, sigue sin aceptarlo. Y el Instituto de Migración en México empezó a dilatar los plazos de las personas, sobre todo en Tapachula, quedaban paradas semanas y luego meses. Y claro, las personas se sentían muy en riesgo. Y todo este contexto de falta de salud, higiene y atención médica es horrible en condiciones habituales, pero con la amenaza de una pandemia y una posible infección del COVID, pues cualquier ser humano tenemos momentos paranoides, ¿no? Con esto del COVID, ¿no? Pues imaginemos lo que es estar en un centro de detención de esas características. Entonces empezaron a haber protestas en los centros de detención. La primera protesta se dio el 23 de marzo en el centro de Tapachula, al que tú estuviste. Unas 30, 40, no tenemos mucha claridad, entre 30 y 50 personas en el módulo de hombres, sobre todo hondureñas y salvadoreñas, pues iniciaron una protesta para exigir una liberación, una evacuación del centro, ¿no? No se podía ya sostener allí la convivencia, mientras seguían ingresando personas que podían perfectamente estar infectadas, ¿no? y transmitir claro. el virus. Esa protesta, que duró desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la tarde aproximadamente ese día, estuvimos monitoreándola, fue reprimida con el ingreso de un comando de la Guardia Nacional que sacó a patadas a las personas, las fue reduciendo con mangueras de agua y luego las golpeó para reducirlas y fueron detenidas y egresadas de ese centro y diseminadas por distintos centros del estado de Chiapas y de Tabasco. En esos centros, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa, otras ciudades de aquí de la región, pues se fueron sucediendo otros amotinamientos. Claro, a esas alturas, toda la sociedad civil que trabajamos con personas refugiadas y migrantes en México, los organismos internacionales y otros actores, pues ya teníamos todas las alarmas puestas y ya teníamos pues días de estar exigiéndole al gobierno mexicano que diera una solución. Y la solución fue mejor que lo que había, pero fue terrible también. Intentaron deportar a las personas, Guatemala no lo aceptó, y abandonaron a cientos de personas en la frontera con Guatemala, aquí en la zona de Tapachula, en el río Suchiate, y también en la zona de Tabasco, ahí en Tenosique, el Ceibo, en el Petén guatemalteco. De hecho, sabemos que el Instituto Nacional de Migración obligó o intentó obligar a muchas personas a cruzarse clandestinamente a Guatemala. Es surrealista que se perpetre una deportación con esos modos, cuando pues el rol de la autoridad es impedir el ingreso clandestino de personas desde Guatemala hacia México, ¿no? Pues estaban obligando a cruzarse clandestinamente a Guatemala. Fue un momento terrible que terminó con cientos de personas abandonadas en la frontera y en ciudades como Tapachula. También en otros lugares de la República, en el centro y el norte del país ocurrió ese abandono. Porque sí, los centros de detención se vaciaron, pero no se aplicó ninguna medida de tipo humanitario, ¿no? De ofrecer recursos de acogida, medidas de prevención sanitaria, nada, ¿no? Las personas quedaron a su suerte. Y con una franca incapacidad de las organizaciones sociales y los albergues acá en todo el país, pero en el sur, para enfrentar la situación, ¿no? También las organizaciones estamos afectadas por la pandemia, trabajando así como ahora mismo yo, cada uno desde sus casas, por supuesto con nuestra capacidad de operación totalmente limitada y de atención a las personas. No estamos monitoreando los centros de detención, aunque sí estamos ofreciendo ayuda humanitaria, al menos en la ciudad de Tapachula, por la parte que nos toca. Muy insuficiente, ¿no? Alimentación, productos de limpieza e higiene, obviamente información,
pero obviamente es claramente insuficiente, ¿no? Entonces, ahora mismo en Tapachula vivimos una situación muy extraña para toda la población, no solo la población refugiada que reside temporalmente en la ciudad, en la que, por un lado, el gobierno no decreta oficialmente un estado de emergencia, no obliga a confinarnos en casa, pero lo recomienda, pero la actividad económica ha sido suspendida, pero los lugares públicos están acordonados por los cuerpos de seguridad. Son los lugares que seguro tú conociste, en los que la población centroamericana suele convivir, suele buscarse la vida, buscar un trabajo para ganar algo de dinero, y eso ahora no es posible, ¿no? Los centros de salud ya están, los servicios de salud ya están colapsados por la situación de pandemia, y los primeros en sufrir la situación es la población extranjera en situación irregular, que por supuesto no está siendo debidamente atendida en los sistemas de salud, ¿no? Es decir, una situación francamente inmanejable, ¿no?